Retomamos entonces la jornada, comunicación tributaria clara. Sin duda, si no podemos entender el lenguaje de la Administración, pues será muy difícil poder hacer buenas políticas públicas, ¿no? Ayer nos decían que las leyes no hay quien las entienda y ahora lo estábamos comentando también en el café, que si no entendemos las leyes y las leyes no están bien escritas, difícilmente podemos trasladarlas bien a la ciudadanía. Nuestra siguiente mesa redonda es justamente sobre políticas públicas, buen gobierno y buena administración. Y para hablar del tema contamos nuevamente con ponentes de lujo, ¿no? Que es un privilegio tenerlos aquí, como Joaquín Meseguer Yebra, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid, coordinador del Grupo de Trabajo de Transparencia y de Acceso a la Información de la Red FEM y es secretario ejecutivo del capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional y experto del Foro de Gobierno Abierto de España. También es miembro de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de la Universidad de Valladolid. O sea que seguro que nos aportará algunas cosas para verlo todo con más claridad. También contamos con Germán Jair Arenas Arias, que es investigador predoctoral del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá. Él es graduado en Política, Relaciones Internacionales, posgrado en Políticas Públicas, máster en Derecho Constitucional. Tiene su tesis doctoral sobre el lenguaje claro, justamente como objeto de acción colectiva y además como dispositivo bueno para poder hacer un gobierno como se merecen los ciudadanos. Contamos también con Marina Espinosa, que es coordinadora de Cooperación y Asistencia Local de la Diputació de Barcelona, licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, máster en Función Directiva y diploma de posgrado en Comunicación y Estrategia Política. O sea, aquí los dos ámbitos, la comunicación y la estrategia política para poder conseguir esta comunicación clara. Y nos moderará esta mesa Arantxa Moretón Toquero, que es profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, es directora de la Cátedra de Transparencia y Gobierno Abierto de esta universidad y también es miembro del Grupo de Trabajo y Transparencia y Acceso a la Información de la Red FEM y coordina la Red Española de Cátedras e Institutos Universitarios de Gobierno Abierto. Por lo tanto, una mesa en que seguro que nos aportarán aspectos muy positivos. Les recuerdo que si quieren hacer preguntas, pues tenemos las tarjetas y los compañeros que pueden recogerlas y la moderadora pues las facilitará también para que puedan responderlas. Adelante. Perfecto, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, personalmente estoy encantada de compartir esta jornada con un tema tan relevante y en un entorno tan maravilloso. Así que muchas gracias por la oportunidad a las profesoras Estrella Montolío y también a Mar Forment, de las que personalizo la invitación. Y tengo el fantástico papel, no sé, seguramente no de moderar, pero sí de presentar o conducir la exposición de personas tan relevantes y con una experiencia importantísima en la materia que nos ocupa. En este caso, y aprovechando la experiencia, el haber escuchado a los anteriores ponentes, creo que podría decir que en esta mesa lo que vamos a hacer es adoptar otro punto de vista, abrir el foco y dar una perspectiva más general y al mismo tiempo transversal a toda la Administración. Es decir, la transparencia y la comunicación como una finalidad relevante, la comunicación como objetivo, no solo de la Administración tributaria, sino en general de toda la Administración, para crear ese lenguaje común o ese punto de encuentro entre la Administración y los ciudadanos, planteando la doble perspectiva, la perspectiva ciudadana y al mismo tiempo la vinculación o la obligación de la Administración de ponerse al servicio de los ciudadanos. Todo ello, vamos a ver en qué medida esto se relaciona con esos principios de transparencia, de buena administración, de buen gobierno, que en definitiva pues tienen que ver con esa idea también de mejora de la calidad democrática. Sin más, por razones de tiempo y por aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, el orden de intervención va a iniciar Marina Espinosa, después seguirá, ¿verdad, Germán? Y cerrará su intervención Joaquín Meseguer, admitiendo pues todas las preguntas o comentarios que quieran ir formulando, que me las pueden presentar y yo se las haré llegar a ellos. Así que, sin más, Marina, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Arantxa.
En primer lugar, me sumo al agradecimiento que acabas de comentar por lo que se refiere a esta iniciativa. Creo que es muy interesante y relevante que hablemos de cómo comunicar mejor a la ciudadanía. Agradecimiento, por tanto, también a la Cátedra de Comunicación Clara, aplicada a las administraciones públicas, por tanto, Estrella Montolío y su equipo. Y también quiero hacer un agradecimiento general al equipo de la Diputación de Barcelona, en concreto de la Dirección de Imagen Corporativa de la Diputación de Barcelona, porque sin ellos este tipo de actos no sería posible. Y tienen una excelente experiencia en organizarlos y tienen una excelente experiencia también en comunicar. Bien, mi planteamiento, que bien no sé exactamente qué hago aquí porque no tengo ni idea de derecho tributario o de política tributaria, poquito de comunicación, no mucho tampoco, pero bueno, sí que soy una ciudadana más y, por tanto, tengo criterio como mínimo como ciudadana. Mi planteamiento será hacer una doble distinción de la comunicación. Por una parte, qué papel juega esa comunicación para que nuestra institución, hablaré desde la perspectiva de Diputación de Barcelona, para que nuestra institución, que es poco conocida, sea más y mejor conocida, sepa qué hacemos. Y, por otra parte, qué papel juega la comunicación en el quehacer diario de nuestras tareas, porque aquí sí que somos una administración pública más y estamos todos imbuidos y todas imbuidas por todo ese lenguaje hiperespecializado o lenguaje administrativo que solo nosotros entendemos. Bien, pues sin más, he hecho una breve presentación. Intentaré no extenderme con los tiempos, me han dicho que vamos muy mal en tiempo, y simplemente para saber dónde estamos y de qué estamos hablando. ¿Qué es la Diputación de Barcelona? ¿Quiénes somos? Pues somos un gobierno local supramunicipal que acompaña a los 311 municipios de la provincia de Barcelona, que nos dedicamos básicamente a impulsar o ayudar como mínimo a impulsar en compañía, en concertación con esos 311 municipios, el progreso y el bienestar de los ciudadanos de esta provincia de Barcelona. Una provincia que se caracteriza por tener poco territorio en el conjunto de Cataluña, pero mucha población. No llega al 25% del territorio y tenemos casi un 75% de la población. Ya que nos dedicamos fundamentalmente, nos dedicamos a muchas cosas, pero fundamentalmente y de acuerdo con la normativa nos dedicamos a cooperar con los gobiernos locales, prestando asistencia técnica, económica, jurídica y tecnológica para que estos puedan hacer sus obligaciones. En primer lugar, aquello que les asigna la normativa, pero también, y en pro de esa autonomía local, facilitar que puedan ejercer esa autonomía local decidiendo, implantando los servicios y las políticas públicas que deciden para sus ciudadanos. ¿Y por qué lo hacemos? Pues lo hacemos para garantizar que cualquier persona, viva donde viva, tenga acceso a unos servicios y equipamientos de calidad equivalentes en todo el territorio. Y esto es relevante porque tenemos una planta municipal muy diversa, con una diversidad también de territorios y una diversidad de ayuntamientos. Tenemos ayuntamientos mini con 20 habitantes y tenemos ayuntamientos maxi con 200 y pico mil habitantes o una Diputación de Barcelona que come aparte porque tiene 1,5 millones, ¿no? Entonces, esa diversidad, y también tenemos territorios muy extensos y algunos muy pequeños con una densidad de población muy exagerada. Entonces, la capacidad de Diputación para aportar flexibilidad y equidad en el territorio es importantísima. Aquí tenéis un mapa, hacemos muchas cosas, yo no quiero ser muy palizas, pero bueno, sí que decir que somos casi 5.000 profesionales, contando al organismo de gestión tributaria.
Tenemos una red de servicios muy amplia y extensa a lo largo del territorio. Gestionamos, bueno, estas cifras están un poco desfasadas, pero bueno, gestionamos un presupuesto muy elevado y con todo ello lo que queremos es contribuir a la transformación social y económica del conjunto de nuestros pueblos y ciudades y intentando aportar valor público. Además de hacer servicios que van destinados específicamente a suplir actividades de los ayuntamientos como la recaudación de impuestos o la gestión del padrón municipal o la elaboración de las nóminas o la asistencia jurídica en los tribunales por parte de los ayuntamientos o etcétera, etcétera. Además, hacemos servicios de prestación directa a la ciudadanía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, y a nivel solo de un par de detalles, ¿no?, para saber de qué estamos hablando. La Diputación de Barcelona gestiona 14 parques naturales, 14 espacios naturales en el territorio, garantizando así un equilibrio territorial y ambiental a 103 municipios del ámbito geográfico donde se sitúan esos parques. Por ejemplo, tenemos una red de bibliotecas municipales que está formada por más de 230 bibliotecas y 12 bibliobuses. Los bibliobuses van a los lugares más recónditos para aportar y cumplir con la competencia de lectura pública. ¿Qué conseguimos con esta red? Conseguimos que haya unos estándares de calidad equiparables en el conjunto del territorio. En definitiva, somos un referente del municipalismo o que nos organizamos en red con el conjunto de los 311 municipios para que ningún municipio quede atrás, haciéndome un poco propiedad en este contexto de uno de los lemas esenciales de la Agenda 2030. A pesar de todo este gran cometido que, desde mi punto de vista, lógicamente considero que hace la Diputación de Barcelona, la ciudadanía no nos conoce lo suficiente y tampoco sabe lo que hacemos, globalmente hablando. Entonces, precisamente gracias al equipo de comunicación de la Diputación de Barcelona, hacemos un esfuerzo enorme en comunicar, a pesar de que nos cuesta llegar, pero ese esfuerzo es constante en el tiempo. Funcionamos con esta dicotomía de ciudadanía-municipios, porque la Diputación trabaja para los ayuntamientos básicamente y a través de los ayuntamientos se realizan esas políticas tan relevantes y esos servicios a la ciudadanía. Pero también queremos oír a la ciudadanía, porque al final todos salimos del mismo saco, salimos del saco de los impuestos, nos financiamos con impuestos que paga la ciudadanía y la ciudadanía tiene derecho a saber a qué nos dedicamos y en qué invertimos o en qué gastamos el dinero que se recauda, ¿no? Pero, como decía, nos movemos en esa dicotomía entre queremos que nos conozca la ciudadanía, tiene derecho la ciudadanía a saber quiénes somos, pero básicamente lo hacemos a través de los ayuntamientos. Por lo tanto, también medimos qué opina la ciudadanía y este es un ejemplo palmario de que debemos comunicar mejor lo que hacemos, tenemos herramientas para obtener evidencias y para mejorar en esa política de comunicación. Esto es una herramienta que mide no qué opina o si nos conoce la ciudadanía, es una herramienta que se dedica a captar ¿qué opinión tiene la ciudadanía del conjunto de municipios en el conjunto de servicios y políticas que se realizan desde los municipios? Pero además preguntamos si se conoce a la Diputación de Barcelona. La gran mayoría la conoce. La verdad es que cuando preguntamos, ¿sabe que existe la Diputación de Barcelona? Sí, lo saben. Ahora, ¿saben a qué nos dedicamos? En general no lo saben mucho. Algunos sí, ¿vale? Un 30%. Y lo que sí que es relevante en este sentido, cuando desagregamos los datos, es que nos conocen mucho más en los municipios pequeños que en los municipios grandes. Y eso
es lo que tiene que ser, en realidad, ¿no? O sea, nos gustaría que nos conocieran más en general. Pero ¿por qué nos conoce más la ciudadanía de los municipios pequeños? Porque nos dedicamos más a ellos. Entonces, es más fácil que sepan exactamente qué hacemos. ¿Y por qué nos preocupamos entonces por comunicar? Pues nos preocupamos mucho por comunicar en la Diputación de Barcelona porque nos aporta visibilidad, nos aporta también proximidad, accesibilidad y amabilidad. Creo que hay que enseñar la cara amable de las administraciones públicas y acercarnos a la ciudadanía, explicar qué hacemos y cómo lo hacemos, nos aporta amabilidad y creo que es muy importante. Y todo eso contribuye enormemente a un buen gobierno, ¿no? Necesitamos seguir haciendo camino en la comunicación y también en la cogobernanza, incorporando mecanismos de codecisión pública basados en una escucha activa. En caso de Diputación, esa escucha activa es con los ayuntamientos y también con la ciudadanía. ¿Y para qué? Para consolidar instituciones fuertes y resilientes y contribuir a un círculo virtuoso de mejora continua que no tenemos que abandonar nunca. Y aquí ejercer y practicar una comunicación clara es un instrumento indispensable. Ahora bien, aquí nos encontramos con una serie de conceptos que tenemos que conciliar. Tenemos que conciliar la información, la transparencia y la comunicación, ¿vale? Porque mucha información no es equivalente a buena información. A veces lo que tenemos que hacer es dar poca información, pero muy clara. Y podemos ser muy transparentes, pero esa transparencia a veces no aporta valor, genera confusión en la ciudadanía. Desde que se aprobó la Ley de Transparencia, todos tenemos un portal de transparencia, pero tenemos una acumulación ingente de información que para bucear ahí dentro, en fin, nos las vemos y nos las deseamos. Por lo tanto, tenemos que trabajar más para la calidad de la información, ser transparentes pero con calidad informativa. Y ese es el reto para alinear estos tres conceptos. Y para ello, pues tenemos instrumentos que antes no teníamos. Tenemos una serie de instrumentos que nos aporta la tecnología, una serie de instrumentos de carácter digital que ayudan a aportarnos luz y color y amabilidad, ¿no? Como decía. Entonces, tenemos que utilizarlos para que ponernos en la piel del otro. Antes, por ejemplo, se ha comentado aquí que ahora se nos añade además toda esa cantidad de trámites digitales que tenemos que hacer a través de las sedes electrónicas y demás. Yo me lo miro como una ciudadana. La verdad es que, perdonadme la expresión, pero es un peñazo rellenar los formularios a través de Internet. O sea, y creo que estoy en el grupo que antes Estrella ha comentado de, creo que ha dicho menos de 65 años y estudios superiores. Sí, bueno, pero es un tostón y además cada formulario tenemos que empezar de cero y rellenar información que rellenamos 1000 veces, con lo cual nuestros datos pululan por ahí en la nube un montón de veces. Aquí también hay un esfuerzo que hacer y hay que hacer un ejercicio de facilitar la vida a la ciudadanía, ¿no? Buceando por Internet de qué se trataba esta jornada y el equipo que había detrás, di con esto, que también es otro instrumento muy interesante. Empiezan a haber plataformas de inteligencia artificial para facilitar una comunicación clara. Y pensé, pues voy a hacer un ejemplo con textos que se elaboran en mi trabajo, en el quehacer diario de lo que a yo me dedico. Y resulta que meto un par de textitos, ya digo, de cosas, para no criticar a nadie, cosas propias,
Y me dice esto, ¿vale? Que es una plataforma en pruebas, lo pone en Internet, ¿eh? Es una plataforma en pruebas, no del todo mejorada, pero bueno, es muy interesante que empiecen a haber instrumentos como este, ¿no? Meto el textito y resulta que no usamos frases breves con pocas palabras o muy poco, no utilizamos palabras comunes que entiende la gente. Aquí se equivocó un poco, no hay referencias a leyes o artículos, sí que había, por eso digo que es mejorable, pero es muy interesante el ejercicio este, y las frases no están del todo unidas por conectores. Resultado de un trabajo que hacemos cada día en la Administración pública. Es poco probable que el texto sea claro. Bueno, pues tenemos que mejorar, efectivamente. Y para acabar, y en definitiva, tenemos que dar importancia al peso que corresponde a la comunicación. Es importante en forma y contenido y es un reto global, es un reto que tenemos que aplicarnos a todas las administraciones públicas. Y para lograr más proximidad, para lograr más impacto en las políticas públicas y, a su vez, más legitimidad en la acción que hacemos de las administraciones públicas, debemos comunicar lo que hacemos y potenciar la escucha activa, porque solo así contribuiremos a un buen gobierno, que era el objeto el objeto de esta mesa. Hasta aquí, muchas gracias por la atención y a la espera de que pueda haber debate posteriormente. Muy bien, Marina, muchas gracias por tu aportación desde la Diputación de Barcelona. Y, bueno, uniendo con esa idea, ¿no?, de que la transparencia de las administraciones supone realmente un cambio de paradigma, no solamente en el sentido de proporcionar más información, sino una mejor información y una información de calidad que supone no solamente el conocimiento, la simplificación de hechos concretos, de textos concretos, sino en general pues de todos los procesos comunicativos y también en favor de una mayor accesibilidad en la búsqueda, ¿no?, pues también de una mayor participación de la ciudadanía. En este sentido, Germán, pues tienes la palabra. Muchas gracias, Arantxa. Buenos días para todos. No me resisto, por supuesto, a agradecer a los organizadores de las jornadas por haber tenido en cuenta mi nombre para participar en esta mesa como ponente y por la oportunidad que además me brinda compartir espacio con Joaquín y con Marina, de quienes estoy aprendiendo bastante. Yo no me resistí a iniciar tampoco la presentación con esta imagen de la alegoría del buen y del mal gobierno de Ambrogio Lorenzetti, que está en el Palacio Comunal de Siena y que creo ya avisa un poco de mis tendencias metodológicas, un poco alejadas y con poca proclividad por los métodos cuantitativos, sino más orientadas por la teoría política y por los conceptos, las ideas, la historia de las ideas políticas que nos ayudan de alguna manera a diseñar arreglos institucionales que reduzcan la brecha entre la política real, la que tenemos, o las políticas que tenemos, y las políticas públicas ideales y a la que aspiramos. Con la imagen del buen gobierno, de la alegoría, no pretendo decir que la claridad sea una de las virtudes que están representadas allí, la justicia, la concordia, la estabilidad y la rectitud, nos dijo hoy el profesor Joaquín San Martín, también como fundamentos de un gobierno justo, y que tampoco, desde luego, la confusión o la incomprensión de los súbditos, nos recordó también a su momento Esaú, sean unos de los efectos de un mal gobierno. De todos modos, la idea tampoco es presentar forzosamente la figura a modo de ilustración documental, sino empezar a señalar cuestiones políticas hoy, como la comunicación clara y el lenguaje claro, que en nuestra actualidad estamos empezando a considerar como cada vez más relevantes en cuanto al buen desempeño gubernamental. Manuel García Pelayo escribió que una de las funciones del arte es también servir de alguna manera como medio de concreción y comunicación de ideas y virtudes políticas y morales para señalar lo que hace un buen gobierno, a lo que hace un gobierno bueno o malo y su eficacia desde el punto de vista social y económico. Creo que algo así ya nos empezó a mostrar Estrella ayer, es lo que hacen
no solamente los contribuyentes españoles, sino también los contribuyentes latinoamericanos, ingleses y franceses, al utilizar de alguna manera, pues eso, a la carta de Bertolt Waltz, a Judith decapitando a Holofernes, y también este cuadro de Marguerite Gerard, que curiosamente se llama Las malas noticias. Siempre son malas noticias, desde luego, recibir, o casi siempre son malas noticias recibir este tipo de providencias de apremio, como tanto venimos escuchando. El punto que sostengo ya para entrar en materia es que las cargas narrativas que expresan de alguna manera estas figuras se pueden traducir a día de hoy como las cargas administrativas que soportan los contribuyentes para el cumplimiento tributario. Y que esto, en definitiva, las cargas administrativas, Cristina nos avisó desde ayer sobre este importante concepto, sí que está vinculado con el concepto contemporáneo que tenemos hoy de buen gobierno. Biltum, nasi biltim, colonos, también nos recordaba hoy el profesor en la mañana, Joaquín San Martín. De manera que una de las preguntas que me he planteado también como parte del proyecto es cómo está representado el lenguaje claro o la comunicación clara en la política o en las políticas públicas, que ya no en obras de arte, por supuesto. Y con las posibles respuestas, pues bueno, intentar ensayar algunas reflexiones para la comunicación tributaria y también desde la intervención de Jesús Rodríguez empezó a decir para la educación cívico-tributaria. Y esto creo que también está muy vinculado con la guía sobre educación tributaria publicada por la OCDE en el año 2021 y que al parecer es la más reciente. Para abordar esta pregunta, cómo están enmarcadas, cómo están encuadradas el concepto de comunicación clara en las políticas públicas, pues bueno, estoy trabajando en un análisis exploratorio sobre de qué manera los responsables públicos y políticos entienden los problemas y las soluciones asociadas con comunicar con claridad. Estoy analizando casi un centenar de documentos sobre lenguaje y comunicación clara, documentos de política, planes o programas públicos, informes, textos oficiales, leyes que, cuidado, reconocen, de hecho, positivamente, el derecho a entender y creo que eso me parece relevante. Y, por supuesto, un documento de valioso asidero que son los planes de gobierno abierto en donde están insertados. Esta es más o menos la distribución de los países en donde más estoy encontrando documentos. España con 35, por ejemplo, y hasta Panamá, Honduras, Paraguay, que en sus planes de gobierno abierto incluyen compromisos explícitos sobre el lenguaje claro. Y bueno, a partir de ese término, marcos, que es un concepto que lingüistas, especialistas en ciencias del comportamiento y también los estudiosos de los movimientos sociales conocen muy bien, pues estoy incorporándolo al ámbito de las políticas públicas y entendiéndolo principalmente como un principio de organización que transforma la información sobre un asunto determinado en un problema público estructurado, significativo y en el que se incluye implícita o explícitamente una solución para abordar ese problema. Es, por así decirlo, un mecanismo de ordenación e interpretación de la realidad que dota de significado a dicha realidad, definiéndola y orienta un curso de acción proponiendo cómo y cuándo actuar. La propuesta que traigo, una de las quizá mayores desventajas en las que entro a jugar como miembro del proyecto que dirige la profesora Estrella Montolío, es que soy el único politólogo y además raro también que entre la ciencia política o dentro de los estudios políticos hay muy poco que se escriba sobre el lenguaje claro desde la perspectiva politológica. De manera que esto es una reconstrucción simplemente para someterla a escrutinio público y que me digan si más o menos esto concuerda con la realidad. Uno de los principales marcos, y yo creía que era el que iba a encontrar con mayor preponderancia en estos 98 documentos, es el marco maestro, como lo denominan los sociólogos, al marco de los derechos. Uno segundo es el que tiene que ver con la nueva gestión pública, con la eficiencia económica como principal idea fuerza que está detrás de la implementación de las estrategias de lenguaje claro. Y uno tercero que tiene que ver con lo que nos convoca, con el buen gobierno y la buena administración. De la revisión, de hecho, total que he llegado a plantear de 76 planes de gobierno abierto, el 30% de esos planes contienen compromisos explícitos sobre el lenguaje claro. Esto me parece importante, y sobre todo en materia de transparencia fiscal.
parece importante, parece que cada vez es más importante, en el marco de la apertura presupuestaria, implementar estrategias que tengan que ver con comunicación clara para facilitar la comprensión de decisiones económicas desde el punto de vista. Yo creo que a algunos les sonarán el asunto de presupuestos participativos, que hace parte como de esta corriente por socializar y hacer una suerte de pedagogía política con las decisiones económicas y con las finanzas públicas. Esta es más o menos la distribución. En el análisis de marcos de políticas públicas solemos referirnos a marcos dominantes, marcos menos dominantes y marcos dominantes y débiles, perdón. Y creo, por la distribución que estoy encontrando, que el marco más débil, para mi sorpresa, es el de la nueva gestión pública, el menos dominante el marco de los maestros, el marco maestro, y el más dominante el marco del buen gobierno. Y este es el correlato o el reflejo de cada uno de esos marcos que entiendo de esa manera se está reflejando, con documentos que reconocen, y pongo con comillas, quizá interrogantes, el asunto del derecho a entender o a comprender. Es un asunto que quizá merita una discusión. A lo mejor estamos hablando simplemente de una aspiración política, de una reivindicación legítima, de un interés, pero no sé si propiamente el derecho. Cristina también ayer habló, y me hizo mucha ilusión escucharlo, el derecho al cajero. Me parece que con el derecho a entender también hay corrientes que en teoría política estamos hablando de derechos emergentes. A lo mejor quizá, pues eso, las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea hace que en efecto tenga sentido recuperar y reivindicar nuevos derechos, que a lo mejor teníamos más derechos de los que teníamos y de los que pensábamos, dice la Declaración Internacional de Derechos Emergentes pactada en México en el año 2007. El marco de la eficiencia económica, por supuesto, también lo hemos escuchado. Ahorra tiempo y dinero. El lenguaje ahorra tiempo y dinero. Creo que esa frase la hemos visto y la hemos escuchado varias veces. El título de la obra en donde está condensada esta idea me parece que también es representativo de este marco que creo, tengo las impresiones de que no concibe al ciudadano como un ciudadano, sino como un cliente. ¿De acuerdo? Y pues el que más me interesa, el que desde mi punto de vista es más significativo, esto no quiere decir, por supuesto, que en todos los documentos hay una clara diferencia. Uno escoge simplemente un marco, no, hay una mixtura, hay una mezcla que, bueno, combina cada uno de los ingredientes de los marcos. El de cargas administrativas, pues bueno, la literatura, creo que la portada del libro de Pamela Herr y Donald Moynihan es significativa también. La imagen de los obstáculos que tienen que superar los ciudadanos en su interacción con el Estado y con los gobiernos, pues es bastante diciente, y clasifican las cargas administrativas. Hacen una propuesta también clasificatoria: costos de aprendizaje, costos de cumplimiento y costos psicológicos. ¿Es fácil para los participantes conocer de un programa público que ofrece la Diputación de Barcelona, por ejemplo? Me lo pregunto. ¿Es fácil determinar si cumplen con los requisitos? ¿Es fácil entender las prestaciones que ofrecen, conocer los procesos de solicitud? En cuanto a los costos de cumplimiento, pues surgen cuestiones como cuántas preguntas, creo que ayer también se dijo, cuántas veces tengo que rellenar la misma información para la misma entidad constantemente. Y los costos psicológicos, que sí que tienen un inconveniente porque quizás sean los más difíciles de evaluar, ¿no? De medir, de monetizar de alguna manera. Creo que esto los tributaristas, en cuanto a los costos de cumplimiento tributario, pues lo saben muy bien. ¿Por qué creo que esto tiene que ver con el buen gobierno? Bueno, pues es la propuesta que la bibliografía contemporánea sobre buen gobierno está resaltando, y las administraciones tributarias alrededor del mundo lo están reconociendo. Una de sus prioridades es reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes. Esto está en línea, es mejorar también la satisfacción del contribuyente y reforzar el autoservicio. Como parte también del proyecto, en esto me voy a detener muy poco porque ya se ha hablado aquí sobre los barómetros del CIS, es parte también del trabajo que hago con la profesora María Goenaga, en el que estamos intentando de alguna manera medir a partir de los dos barómetros qué tan satisfechos o no se encuentran las personas que contestaron a los barómetros. Pero como les digo, me voy a detener poco. Este es un modelo que encontré gracias a la exploración de los documentos de política pública en el ámbito iberoamericano, que me parece relevante, ya no por el proceso de clarificación y de simplificación, que no tengo herramientas disciplinares para evaluarlo, sino desde el punto de vista de los resultados.
Esto es un ejercicio del Gobierno de Portugal, del Ministerio de Justicia, que además tiene mucho que ver y es una situación similar con la providencia de apremio, en el que, bueno, rescatan algunos datos que me parecen interesantes. Aumentaron, por ejemplo, desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión pública, el 67% de los cobros y sobre todo también tienen unos altos índices, me parece, 176 y 142%, en el sentido de requerir las asistencias jurídicas que el Ministerio podía prestar para cumplir con las obligaciones de pago que tenían estos contribuyentes. Esto, a lo que voy, es que me parece que fue algo así como quien conoce solamente un país no conoce ningún país, dijo el profesor San Martín. Esto, extrapolándolo a mi terreno y barriendo para mi casa, es quien solamente conoce una política no conoce ninguna política. Y la invitación simplemente con esta lámina es a explorar mecanismos de comparación de resultados a modo de efectividad comparada de políticas públicas sobre el lenguaje claro y comunicación tributaria, específicamente en el ámbito tributario, para poder medir y compararnos en los resultados que se puedan hacer. Ya para cerrar, simplemente esto, como les digo, es una reflexión más allá de la comunicación, que desde luego es importante. También tendremos que aspirar a una cultura de la legalidad tributaria. Le apellido es uno de los ejes también que intento manejar en mi tesis doctoral. Y pues eso, no para que una cultura de la legalidad apunte a que los contribuyentes, personas o empresas conozcan, entiendan perfectamente la tecnicidad de la norma, pero sí para que alcancen a tener un entendimiento meridiano sobre lo que les implica desobedecerla, para que alcancen a tener un mínimo de conocimiento sobre ello. Y pues a partir de ese concepto, que como les digo, no deja de ser una reflexión, que reunamos pues eso, tener en cuenta los derechos en efecto reconocidos e involucrados de los contribuyentes en su relación con la administración para que deje de ser a lo mejor tan onerosa en términos de aprendizaje, de cumplimiento y psicológico, para que tengan en cuenta desde luego variables de eficiencia, porque esto está ligado completamente con la confianza y con la legitimidad institucional. Y pues que a partir de la comunicación tributaria clara dentro de un aspecto más amplio de también un derecho a la buena administración reconocido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pues podamos aspirar y renunciar quizás a esa idea que estamos teniendo de las administraciones y del gobierno tributario. Empiezo a concluir con una cita de Henry Moynihan que me parece relevante. Gobernar es, en última instancia, un encuentro entre el Estado y las personas a las que sirve. Hay múltiples razones para garantizar que esta interacción no sea más onerosa o de lo que debería ser. Es un buen gobierno no irritar a la gente. Y termino finalmente con esta imagen, simplemente a modo de reflexión, es la otra cara de la alegoría del buen y el mal gobierno. Que las administraciones tributarias y que los gobiernos con los que interactuemos no represente esta figura repelente de un gobernante visco, vestido de negro, con cuernos y garras, con una daga por cetro y con expresión demoníaca. Muy bien, Germán. Muchísimas gracias por tus aportaciones y por todas las cuestiones que dejas abiertas y que dan lugar a muchas preguntas. Muchas gracias. Sí. Gracias. Joaquín, para concluir las exposiciones de esta mesa, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Arantxa, y gracias a todos los que estáis aquí y gracias a las instituciones que han hecho posible este encuentro y especialmente a la persona de Estrella, que por fin nos vemos cara a cara y no a través de la pantalla. Bueno, como a Mar le pasaba, este edificio impresiona, pero impresiona a muchas de las personas que también estáis aquí. Me acabo de encontrar con Iria Dacuña, que es una de las responsables de Artex, que es una de las aplicaciones o herramientas que nos sirven en la administración pública para empezar a escribir más claro, con lo cual pues voy a ver si soy capaz también de superar esta impresión. Bueno, la mesa redonda gira en torno a las políticas públicas, el buen gobierno, la buena administración. Lo primero que hice, aunque todos tenemos un concepto en la cabeza, pero muchas veces no coincide con el concepto, diríamos, académico, el concepto que se utiliza por parte de los politólogos o
los expertos académicos en este ámbito, lo primero que hice fue ir a buscar al diccionario panhispánico para ver cuál es ese concepto, ¿no?, sobre buen gobierno y buena administración. Y siempre aparece mencionada ahí, subrayada en azul, la transparencia como un elemento clave, como un ingrediente siempre en este tipo de conceptos. Y en el de buen gobierno al final aparece la corrección en el trato con los ciudadanos, que me encanta. Yo creo que la corrección en el trato de cualquiera de nosotros con cualquier otro, con los que tenemos enfrente, entre otras cosas, pasa por expresarnos con claridad y que nos entienda y que nosotros seamos capaces también de entenderles a ellos, ¿no? Si entendemos por política pública ese conjunto de objetivos, acciones para alcanzarlos, los medios y los responsables, ¿no?, que tienen entre sus manos esa responsabilidad, como digo, de alcanzar esas acciones que van dirigidas a alcanzar un determinado fin que tenga impacto en la vida de las personas, yo creo que no tenemos política pública sobre claridad en el mensaje desde las administraciones públicas. Me ha venido muy bien lo que Germán nos ha presentado en esa diapositiva con ese Mondrian, que es esa visualización del peso que tienen las menciones a la comunicación clara en los planes o programas de países de nuestro entorno o más lejanos incluso. Bueno, para quizá matizar el dato y no decir que son planes o políticas públicas de comunicación clara, sino planes a lo mejor de gobierno abierto que incorporan como una de sus medidas mejora en la comunicación clara. Con lo cual, lo único que podemos decir es que hay medidas, acciones, algunas veces improvisadas, tampoco coordinadas. Es un tema que está de moda y hay que hacer algo. Entonces, yo creo que sí que tenemos que insistir en que realmente esto sea una política pública, una política, no sé si de Estado, pero desde luego muy a tener en cuenta por parte de las administraciones públicas cuando diseñan sus programas y planes de gobierno, ¿no? La conclusión es que no nos entienden. Así, con exclamaciones. Ojalá pudiera gritar, bueno, puedo gritar, no pasa nada, pero es verdad que algunas veces le sale a uno de dentro y dices, ¿quién no nos entienden? Independientemente de que es verdad, las estadísticas aún todavía incluso dibujan una figura para mí o una imagen para mí muy positiva de las administraciones públicas. Vamos a decir más o menos que un tercio de las personas sí que nos entienden claramente y yo creo que eso, no sé, en la realidad no sé si demostraría realmente que esto es así, ¿no? En una práctica, en un taller que llevamos a cabo yo creo que ya hace 6 años, ¿no, Elisa? Que estás aquí, seguramente lo recordarás. En una práctica que hicimos de la mano de Prodigioso hace 6 años en el Ayuntamiento de Madrid, donde reunimos a 50 compañeros que trabajaban en distintos ámbitos del Ayuntamiento de Madrid, lo que hicimos fue poner en común, diríamos, los términos que más usualmente utilizamos cada uno de nosotros en nuestro ámbito de actividad, ¿no? Salieron estas palabras: sobreseimiento, impugnación, acatamiento, incoación. Yo me pregunto si esas preguntas están en el imaginario, en el lenguaje, en el pequeño diccionario del día a día de todos los ciudadanos en nuestro país. Bueno, lo que nos revelaron o lo que nos vinieron a decir Prodigioso, y es verdad que lo pasamos fatal porque fue como caerse del caballo, es que solamente uno de los términos que nosotros utilizamos de esas 50 palabras está en el diccionario de los 1000 términos, diríamos, que utiliza el ciudadano de a pie en su día a día, ¿no? Que es el término plazo, ni siquiera es un término administrativo del lenguaje que utilizamos en la administración, ¿no? Les pedimos por compasión que hicieran un diccionario un poquito más grande, que incluían 5000 términos, que algunas veces en los días de introspección pues ni siquiera utilizamos tantas palabras. Yo confieso que no tengo muchos de esos días, que me cuesta estar con la boca cerrada. Bueno, entraron otros 2 términos más, que fueron recurso y denuncia. La conclusión es que la gente por lo general no nos entiende. Si en 5000 términos solamente hay 3 de los que usualmente utilizamos en la administración, es que por lo general la gente no nos entiende. Yo creo que eso es dramático, ¿no? Algunas de las opiniones que entonces en esa experiencia se recogieron y que de alguna forma justificaban que esto fuera así, y son opiniones de compañeros de la Administración, decían: el lenguaje de la Administración se ha complicado y el del ciudadano se ha empobrecido. Es decir, la brecha se ha ido, diríamos, alargando, haciendo cada vez más grande. Existe un conflicto entre el lenguaje técnico y jurídico, ¿no? Cada vez que hablas adquieres un compromiso y por lo tanto quiero ser muy preciso, ¿no? Técnicamente. El hacerlo, diríamos, a otro nivel de lenguaje, en otro registro de lenguaje, a lo mejor deja abierta alguna portilla para una interpretación que no es deseada, diríamos, por parte de la Administración, ¿no? Y después, y esto es muy común, se suele acudir al recurso de transcribir literalmente una norma. Si la norma está redactada de aquella manera y no se entiende, obviamente la traducción que nosotros vamos a hacer de ella difícilmente también lo será, ¿no? Posibilidades alternativas de solución, bueno,
Es verdad que la mayoría de las concejalías, áreas de gobierno, ministerios o consejerías en las comunidades autónomas son conscientes de que hay que publicar información, pero no tanto de que tiene que entenderse. Esto sí que tiene su cosa, ¿eh? O sea, que nos importa, sí, llenar los portales de documentos o de información, pero el que se entienda no nos parece prioritario, con lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y finalmente, algunos hasta proponen que haya distintas versiones dependiendo del grado de conocimiento que cada persona o usuario tenga de un portal. Tendría que haber distintas versiones. Imaginemos un resumen ejecutivo o diríamos una información completa para que cada uno consuma, diríamos, el nivel de información aceptable de acuerdo con su conocimiento o su dominio de la lengua. La verdad es que tenemos que mejorar, a la vista de toda esta experiencia y los relatos que han hecho las personas que han pasado por aquí, al menos esta mañana, que es cuando he podido asistir, tenemos que intentar 3 cosas, básicamente. Que la gente entienda la información que nosotros comunicamos o que les ofrecemos. Segundo, intentar facilitar los trámites, aclarar los formularios o modelos de solicitud. Y tercero, y no poco importante, mejorar las normas que dictamos con la intención de que la gente las entienda y, por tanto, las cumpla mejor, ¿no? En este primer objetivo de que nos entiendan mejor, a mí me gusta mucho citar a Kiko Veneno en La bola de cristal. Y algunas veces me dicen, ¿pero qué estás haciendo? Si estamos hablando de otra cosa. No, pues hasta me atrevería a cantarlo, pero no va a ser otra cosa, ¿no? Que hace buen tiempo hoy y no se trata de... Vamos a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas, decía Kiko Veneno, ¿no? Tenemos que volver, en algún caso, a los orígenes. Alguien me comentaba que ayer se habló de la educación general básica, aquella que estudiábamos, ¿no? Las frases cortas, bien ordenadas, sujeto, verbo y predicado. Pues tenemos que empezar a volver allí, ¿no? Esta es la carátula del proyecto de comunicación clara del Ayuntamiento de 2017. Ahora ya han proliferado mucho planes de este tipo y, por tanto, tenemos al alcance herramientas o criterios para empezar a redactar o recordar cómo lo hacíamos pues cuando éramos pequeñitos y nos mandaban a hacer una redacción sobre la primavera, ¿no? Casi hay que volver allí, ¿no? Bueno, aquí he incorporado algunos textos de un artículo de opinión de Tribuna que publicaron hace pocas semanas en El Español y ahí hacía algunas reflexiones, ¿no? Sobre qué es lo que yo considero que tenemos que hacer en este ámbito, ¿no? Tenemos todos derecho a conocer qué hacen las administraciones, a recibir explicaciones, pero sobre todo a entenderlas, eso es prioritario, ¿no? Siempre nos hemos sentido en las administraciones como propietarios del buen comunicar, de saber hablar con claridad y nitidez, y realmente nunca hemos sido ejemplares en eso. Nos ha bastado el poder para imponer las cosas, siendo súbditos, como alguien decía antes, en ese sentido, y yo creo que ahora somos personas, porque además la Ley 39 ha cambiado ese concepto de interesado y ciudadano a concepto persona, ¿no? Inmediatez en el discurso, mensajes cortos y mensajes visuales, ¿no? Os traigo aquí, si no lo conocíais, para los que trabajamos en transparencia, este es un monstruo, un villano de la transparencia muy conocido y reconocido, que se llama Incomprensit. Fijaros qué pinta tiene, más impresentable. Pero es que este Incomprensit dice cosas tremendas. Bueno, aparte de los considerandos a los que todavía estamos muy acostumbrados, dice esta frase y además sin respirar, yo soy capaz de decirlo, tengo que tomar aire, ¿no? Dice, adjunto le remito a los efectos que procedan sobre el asunto de referencia. Y no quedamos tan pichis, tan anchos, ¿no? Es decir, este es el registro habitual en cómo nosotros nos comunicamos. Hacemos 20, 30 notas de servicio interior al cabo del día para mandarlos y cuando algún día algún amigo tomando algo dice, ¿qué quieres decir con eso? Y es tan fácil como decir, ahí te lo mando, ahí va. Son 3 palabras comunes que todo el mundo entiende. Y dice, ¿por qué haces esto? Estrella muchas veces cita un relato de Italo Calvino, donde el funcionario destroza, obviamente, la declaración que le viene a entregar, diríamos, un ciudadano de a pie, ¿no? Bueno, tenemos un lenguaje de casta adrede, hecho a propósito, para distanciarnos del ciudadano. Ni se le ocurra venir aquí. Lo decíamos antes, ¿no? Algunos han dimitido ya de su necesidad de pedir explicaciones sobre lo que nosotros comunicamos, porque dicen, es que es peor ir allí, porque encima te van a tratar a lo mejor mal, ¿no? Entonces, tenemos que abandonar ese lenguaje de casta, descabalgarnos, ¿no? Empezar a utilizar el lenguaje común, sin ser obviamente vulgar, que utiliza la ciudadanía, y, como digo, abandonar cosas que consideramos o pensamos equivocadamente que son lenguaje culto, ¿no? Por ejemplo, el uso de latinajos, que es muy habitual en nuestro registro, ¿no?
Tenemos que apostar por visualizaciones, imágenes. La gente ya no lee, somos sociedad de red social, 240 caracteres nos parece ya exagerado. Y es verdad que eso hace difícil que algunas veces demos la explicación que merecen las cosas, ¿no? Porque algunas veces tenemos que utilizar alguna frase más aparte de aquella que digamos, contiene 240 solamente caracteres. La información tiene que estar en formato reutilizable. Esta también es una garantía en los proyectos de transparencia. Si no tenemos datos estructurados en un formato reutilizable, jamás vamos a poder hacer visualizaciones que se puedan entender. Esto todavía es muy complicado explicarlo dentro de la administración pública, pero es necesario traducir una tabla de PDF a un Excel o un CSV, ¿no? O mejor dicho, no destrozar el CSV y el Excel transformándolo en PDF, ¿no? Que es normalmente cuál es el proceso que nosotros llevamos a cabo, ¿no? Tenemos que facilitar los trámites, aclarar los formularios o modelos de solicitud. Era la segunda medida que comentaba. La guía de servicios digitales de la Generalitat de Cataluña es un paso en firme en esa dirección. Incluso hay imágenes estupendas en el documento que explican la metodología a emplear para este proceso. Creo que ayer visteis este proceso de transformación en el Ayuntamiento de Madrid de un formulario que incluía la palabra incoación, que yo cada vez que la veo me pongo nervioso. Porque además hay gente que la escribe con 2 Cs también. Decir inicio parece pobre y la gente lo entiende. Incoación ya asusta, aunque no sepas el término, dices, joder, me han incoado. Dices, esto ha sido terrible, ¿no? Empiezas fatal el fin de semana. Pero bueno, aparte de los efectos positivos que genera el aclarado de documentos, como puede ser el incremento de la recaudación, que probablemente no iba entre los principales, diríamos, de esta acción, desde luego hay otros muchos más que a nosotros nos importan y que son por los que tenemos que apostar, ¿no? Traía, y no me dio tiempo a incorporarlo a la presentación, un documento aclaratorio de un trámite que es la recogida de un título oficial académico en la Consejería de Educación de la Comunidad Valenciana, ¿no? Es verdad que hace un intento por aclarar algunos términos, es verdad que utiliza complementar en vez de rellenar, que parece más vulgar, ¿no? Pero que la gente entiende más, rellenar, ¿no? Dice, la persona que ostente la dirección al centro tiene que venir a buscar el título, la persona que dirige al centro. Deberán venir provistos del documento, deberán venir con el documento. Es decir, al final no sale el monstruo que tenemos dentro. Tenemos que tenerlo atrapado y un poco encarcelado porque la realidad demuestra que damos rienda suelta a lo peor, ¿no? Y lo peor es ya, como os digo, aparte de que está en letra gris y muy pequeñita, yo tengo que acercarme para leerlo, esto también es una cuestión de accesibilidad que hay que tener en cuenta. Dice, la presente información tiene exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas ni vinculará con el procedimiento a que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las instrucciones específicas. Vamos, nos hemos cargado absolutamente el buen propósito del documento, sin lugar a dudas, ¿no? Y para terminar, la tercera medida importante, al menos para los que enseñamos, intentamos formar a generaciones, ¿no?, en la buena redacción de las normas, pues tenemos que poner más atención a las normas y las vamos a citar y reproducir, ¿no? Y aquí tenemos 2 ejemplos a los que yo tengo un cariño especial. Uno de ellos muy reciente, del año 2023, este mismo año, donde, conscientes los autores del proyecto, en este caso finalmente de la norma, porque esto se ha publicado oficialmente en un diario, directamente desisten ya de intentar expresarse con claridad. Dice, explicar vosotras aquí algo más. Decidir si hacemos también modelo de este apartado o la vida no nos da para más, ¿vale? Gobierno de Aragón este año, y yo le tengo especial aprecio a los aragoneses, tengo muy buenos amigos allí y sé que trabajan genial, pero se les ha ido el churro este, ¿no? Cuidado, porque cuando vaya a firmarlo el consejero tenemos que acordarnos de quitar las anotaciones, ¿no?, los comentarios al margen. Peor es, y ya tiene una solera importante, hace casi 20 años, Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente, donde se aprueban por orden unas bases reguladoras de una convocatoria de subvenciones. El autor, consciente de que nadie va a entender lo que él explica, y es verdad que es muy complicado porque pone puntos suspensivos, paréntesis, o sea, es terrible, porque esto va en contra de la certeza mínima que exigimos de las normas, porque claro, puntos suspensivos, ¿qué quiere decir usted? Esto no es una novela, no es un ensayo, pero dice, iba dando ejemplos de cada cosa.
Y es lo que siempre explicamos en técnica normativa que no se debe hacer, porque la gente va a identificar el ejemplo con el mandato, y esto es uno de los posibles, pero no todos ellos, ¿no? Entonces decimos, siempre evitad esto. Si tú te ves en la necesidad de dar un ejemplo, es que probablemente ni siquiera entiendes tú lo que estás diciendo y los demás peor todavía. Y dice, se le acaban los ejemplos, como a todos se nos acaba en algún momento, dice, no se me ocurre ahora mismo un ejemplo, pero seguro que lo hay. Dice, ¿vale? Bueno. Importante, por tanto, aclarar el lenguaje, bajar un poquito el registro, intentar redactar con claridad. Es verdad que cuando tú ves a alguien que escribe con claridad, dices, qué pobre, dice, no ha estudiado, no hace 4 subordinadas, una frase de 100 palabras como mínimo, porque 25, esto de la personalidad jurídica se extingue con la muerte, punto, que era lo que decía el Código Civil en el siglo XIX, nos parece como cutre ahora, ¿no? Bueno, pues hay que cambiar, por supuesto, de registro. Bueno, no se trata de descubrir, de innovar otros modos, sino de recuperar el lenguaje directo sin recodos ni recovecos donde ocultarnos. Y tenemos que hacerlo desde ese primer momento, que es la redacción de normas, ¿no? Los grandes escritores clásicos, yo siempre cito a Stendhal, Stendhal se acostaba y se llevaba el Código Civil a la cama y lo releía para mejorar su lenguaje. Ahora hacemos eso y nos dormimos inmediatamente a la primera línea. O sea que las cosas han cambiado y han empeorado mucho. Y ya termino, que es una cita que yo a menudo utilizo, bueno, por lo menos una idea que lanzo y que siempre es muy incendiaria y me dicen que siempre me paso, que soy un bruto. Siempre citamos esto de que la ignorancia de las normas no es excusa de su cumplimiento, pero abocar conscientemente a que no se entiendan puede ser que justifique que la gente no cumpla con ellas, ¿no? Entonces vamos a reflexionar en esto. Si la gente dice, no he entendido nada de lo que usted me manda, pues no puedo cumplirlo. O sea que póngase usted las pilas, remánguese y empiece a expresarse pues, con la claridad que todos necesitamos. Nada más. Muchas gracias. Gracias. No, es que no tenemos mucho tiempo para el debate. Si quieren una pequeña aportación, si quieren comentar alguna cosa, pero no tendremos tiempo para hacer preguntas ni, bueno, si quieren hacer alguna cosa última, lo que la moderadora considere, pero breve. Pues no, por mi parte nada más, salvo que haya alguna pregunta de los asistentes. Únicamente, bueno, yo sí que pienso aportar a tu colección una orden de corrección de errores que decía literalmente, corríjase, donde dice Diego debe decir Diego. No tenía mayor motivo, pero te la facilitaré para la colección. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.